Saludos oyentes, ¿cómo han estado? Este es su podcast Hablemos de Psicología que trata temas de la salud mental. Bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos acerca de la diferencia entre complejo y trastorno. Esto es fundamental que lo entiendan, ya que la idea es ayudar a los pacientes que llegan a consulta y que vienen en busca de ayuda a orientarlos y guiarlos al camino de la recuperación, y como primera recomendación es ayudarlos a distinguir entre complejo y trastorno. Y se preguntarán cuál es la diferencia. Para empezar hay que aclarar un sesgo recurrente que el ciudadano del común tiene, y es el catalogar el complejo como una enfermedad mental y que las personas sanas no lo tienen, cosa que no es cierta, ya que eso equivaldría a no tener mente. Este sesgo se origina a partir de la confusión que se presenta con la idea que se tiene de trastorno. Por lo tanto, lo primero que haremos es aclarar qué es un complejo, de dónde viene, qué uso se le ha dado y en qué se diferencia de un trastorno, aportando algunos ejemplos para tener más claridad. Y al final añadiré algunas fuentes bibliográficas que les puedan ayudar con el tema, y no se preocupen porque los datos que proporcionaré son de validez confiable. Ahora sí, empecemos. Cuando a una persona se le viene a la mente la palabra complejo, automáticamente la asocia a Sigmund Freud, repitiéndonos al complejo de Edipo. Este es un error porque automáticamente se asocia al psicoanálisis como un tratamiento clínico que ubica en la primera infancia el origen de todos los problemas del comportamiento. Se debe aclarar que Freud y psicoanálisis no son sinónimos. Si bien es cierto que Freud ya había elaborado un esquema teórico y clínico, y por ende se ganó el derecho a convertirse en el padre del psicoanálisis, la verdad es que otras personas ya lo habían hecho usando el término de análisis, siendo el primero Jean-Martin Charcot, quien ya había realizado investigaciones tratando la histeria mediante hipnosis, y su amigo el psicólogo y fisiólogo Joseph Breuer, quien trató pacientes a través del método catártico. Incluso sus alumnos buscaban métodos alternativos de enfocar el campo psicoanalítico, como el caso de Victor Taus, cuyas investigaciones ayudaron a comprender el fenómeno de la psicosis en tiempos de guerra, y Carl Gustav Jung y el estudio del inconsciente, que posteriormente evolucionaría en lo que sería conocido como psicología analítica o profunda. Hay que recordar que el psicoanálisis nace a finales del siglo XIX. En esta época la noción de salud mental no estaba desarrollada a profundidad como hoy en día, y la mayoría de las enfermedades mentales se pensaba que tenía un origen físico, provocado por una lesión, dando origen a enfermedades como la histeria, por ejemplo. No sería hasta que Jean-Martin Charcot, a quien mencioné con anterioridad en este artículo, que después de tratar a Louis Augustin Gleiss, que padecía de histeria, concluyó que el origen de la enfermedad no era producto de una lesión u otro problema físico hereditario, principalmente nervioso, sino en realidad era una enfermedad mental que tiene un origen psíquico, a partir de experiencias traumáticas del pasado, que manifestaba a través de síntomas como la inestabilidad emocional. Charcot concluyó entonces que la manifestación de la histeria podría darse o por sugestión o simulación. En otras palabras, según Charcot, las mujeres eran histéricas o porque creían estarlo o lo fingían. En 1889, Charcot invitó a Pierre Janet a trabajar con él en el hospital de la Pitié-Salpêtrière, quien sugirió realizar estudios con pacientes que padecían de histeria, cara a cara, anotando lo que decían y revisando su historial bibliográfico. Y para ello buscaba relajar a cada paciente y que estuviese a punto de dormir, y de esta manera pudieran responder preguntas íntimas relacionadas a su malestar, sin evadir el tema o negarse a responder. Este es el método hipnótico regresivo, que suele ser comparado con el método catártico de Breuer.
Con este método se descubrió que el origen de las enfermedades mentales no era de naturaleza física, sino una manifestación inconsciente del trato que habían padecido a lo largo de su vida. En 1895, en su libro Estudios sobre histeria, retomando las investigaciones realizadas por Janet, encontró que existe una relación entre ideas y recuerdos que vendría a ser representaciones de imágenes y símbolos de manera compleja, que tenían un significado importante, pero que pasaban desapercibidos para la conciencia. Esto quiere decir que la gente no tenía idea de por qué hacía ciertas cosas, conductas o padecía ciertos tipos de síntomas. Posteriormente, Freud reconoce la existencia de un conjunto de representaciones preexistentes a la cual un individuo puede reaccionar mediante una palabra inductoria. No obstante, consideró que el término complejo puede servir como manifiesto que existen círculos de manifiesto e intereses de carga afectiva. Pero al ser algo propio de cada individuo, carecía de valor teórico. Un error que individuos cometemos es atribuirle a Freud que señalaba cada conducta o comportamiento como un complejo, y la verdad es que solo designó conductas asociadas al complejo de Edipo o de castración, y no lo usaba reiteradamente. Por su parte, Carl Gustav Jung consideró que los complejos sí se debían explorar a profundidad, llegando a describirlo como un contenido psíquico de tonalidad afectiva que puede ser consciente o inconsciente en grados diversos, los cuales dependen de la situación personal, al grado que existe gente que vive en función de su complejo, ya que tienen tan arraigada esta red de significados que se aferran a ella para no perder su estabilidad. En resumen, los complejos son conflictos que se originan a partir de un evento significativo que se manifiesta tanto consciente como inconsciente, y que dependiendo del entorno y de las experiencias que cada individuo viva, pueden alterar su estilo de vida sin importar su nivel. Es por eso que es necesario que el paciente resuelva ese problema, ya que le permitirá sentirse libre del mismo y mejorará su calidad de vida. Jung reconoce el complejo como una parte fundamental del funcionamiento de la mente humana, ya que son el motor que impulsa el funcionamiento de la persona y que se vuelve patológico cuando se apodera de la toma de decisiones del paciente, limitando su estilo de vida. Entonces podemos definir al complejo como la estructura de las relaciones interpersonales y la forma en que un individuo encuentra su lugar en ella. Es por ese motivo que se compara o se utiliza personajes de distintas mitologías para elaborar nuestra propia red de significados y cómo la implementamos para interactuar con los demás. Ahora, para hablar de trastorno debemos recurrir a la jerga médica. Básicamente es un conjunto de síntomas identificables que se acompañan de malestar y que interfieren en la calidad de vida del paciente. De acuerdo con la OMS, se caracterizan por una alteración del pensamiento, la percepción, conducta y relaciones interpersonales. Puede afectar las características individuales como la capacidad de gestionar pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones, pero puede ser detonado por factores sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales, dentro de los cuales se encuentra el estrés, la herencia genética, la alimentación, la presión social, la exposición a riesgos ambientales. Ahora, si lo llevamos al campo de los trastornos mentales, se definen como aquellos que impiden o limitan una relación afectiva entre el individuo y su entorno, y aquellos que lo cohabitan, y la característica que lo manifiesta es cómo reaccionan a su ambiente. Quienes padecen trastornos mentales tienen dificultades para controlar ciertos estímulos que les llegan de repente y no saben cómo administrarlos, y que van de la mano con las áreas funcionales del cerebro. Podemos distinguirlos por la gravedad de los síntomas y cómo afectan la calidad de vida de las personas, y en general tiene un efecto negativo en el cuerpo humano. Quienes padecen trastornos relacionados con el estrés y la ansiedad presentan deficiencia de inhibidores como GABA, ácido aminobutírico,
y quienes lo padecen pueden presentar afectaciones como el insomnio, pérdida de cabello o pérdida o aumento del apetito. Los trastornos disociativos, donde se presentan lagunas mentales respecto de eventos relacionados a uno mismo y no necesariamente se vincula a la falta de atención, sino que percibimos que la vida que estamos viviendo no nos pertenece y presentamos situaciones en que nuestra mente está totalmente en blanco. Los trastornos alimenticios, anímicos, los TOCs, trastornos obsesivos compulsivos, el de acumulación, etcétera, todos caen en la misma categoría y es peor si padeces uno o más trastornos. Y para sobrellevarlos decides realizar diferentes actividades que no te distraen o te generan placer y solo las haces para calmarte, como ver televisión o internet a altas horas de la noche. E igualmente afecta tus actividades diarias y el rendimiento de las mismas, ya sea que trabajes o estudies. Si no descansas lo suficiente, afectará tu concentración y los demás lo verán mal y te terminarán llamando flojo. Hay que recordar que los trastornos se caracterizan por su gravedad y que se convierten a largo plazo en algo que le impide desempeñarse funcionalmente y con los demás la gente los asocia a partir de eventos traumáticos, pero también tienen un origen orgánico y por deficiencia neurológica como el trastorno del habla o bipolar. Así que la mejor alternativa es acudir a atención clínica, recibir el tratamiento acorde a su padecimiento. Con lo revisado anteriormente hay cosas que nos quedan claras. Los complejos son construcciones que nacen de las experiencias que tenemos y aprendemos de ellas, mientras que el trastorno es un cúmulo de alteraciones que afectan el desempeño de una persona. Todos los seres humanos tenemos complejos, mientras los trastornos afectan a una cantidad menor de gente. Los complejos pueden llegar a ser patológicos, pero con regularidad no lo son, mientras los trastornos afectarán la vida de una persona. Los trastornos pueden tener una causa fisiológica, mientras los complejos van de la mano con una red de significado personal que debe edificar, porque de lo contrario pasaría a transformarse en una cadena de conflictos que afecta su calidad de vida, tanto consciente como inconsciente, en mayor y en menor grado. Cabe aclarar que los complejos siempre estarán en continuo movimiento. Un complejo puede ser superado sin la necesidad de intervención clínica, pero el paciente debe aprender a resolverlos si desea vivir sin ningún límite. Como un trastorno y un complejo son distintos, la forma en que el ambiente influye en su vida también lo es. Dado que las personas habitamos en entornos colectivos, la influencia de las acciones ajenas detona la mayoría de nuestros complejos, ya que cada relación que tenemos con los demás va a obtener una réplica en nuestra mente, como cuando aprendemos a memorizar diferentes rutas para ir del punto A al B y viceversa. Podemos poner como ejemplo el complejo de Edipo, ya que a través de él elaboramos nuestra primera red de significados asociados al amor a través de la madre. Otra cosa que debemos resaltar es el complejo psicológico, que puede adaptar a las nuevas experiencias sin importar cuáles sean, e incluso puede ser abandonado en pro de crear uno nuevo. Y como somos protagonistas de nuestra propia historia, sería equivocado no compararle con personajes mitológicos, resaltando los puntos clave y distinguiendo cuáles pueden ser nuestras convicciones para hacer las cosas que creemos forman parte de nuestra personalidad, que tiene un origen, pero no sabemos cuál, ya que simplemente lo olvidamos. Los complejos son parte de nuestra vida y no debemos avergonzarnos por tenerlos. Hay que trabajar para resolver, crear nuestra red de vida, y ello nos permitirá escalar otro nivel. No es raro combinar varios de ellos en uno solo, pero si llegamos a reducir nuestra red, corremos el riesgo de estancarnos al concederle más valor, y eso se resiente al punto que afecta nuestro estado anímico, y es imperante aprender a resolverlo. El tratamiento de los trastornos es distinto porque son resultado de un condicionamiento neurológico
que dejamos crecer por descuido y ahora es difícil de tratar y no necesariamente su tratamiento va de la mano con la medicación. El trastorno es un condicionamiento y lo único que debemos hacer es reacondicionar nuestro cuerpo, mente y alma para que reaccione de distintas maneras ante un mismo problema, lo que puede lograr con terapia o cambiando sus hábitos de vida. Y como lo prometido es deuda, aquí algunas fuentes bibliográficas si desean conocer más del tema. La dinámica de lo inconsciente de Carl Jung, Diccionario de Psicoanálisis de Jean Laplanche y Jean-Bertrand Puttels, Contribuciones del simbolismo a sí mismo de Carl Gustav Jung, Estudios de histeria de Joseph Breuer y el siempre confiable DSM-5. Esto es Hablemos de Psicología, el podcast que trata temas de la salud mental. Les deseo una feliz tarde.